Hay historias que nacen de una fuerza que desafía los límites, relatos donde la determinación deja atrás cualquier obstáculo, la disciplina derriba barreras y el coraje se convierte en camino. Este es un encuentro con esa valentía silenciosa que insiste, resiste y transforma, recordándonos que todo inicia en la mente y en el propósito. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo espacio, un espacio pensado desde el amor y con la motivación de visibilizar esas grandes historias, tanto de nuestra ciudad como de los protagonistas de la ciudad, la gente. Este espacio está pensado para visibilizar a personas transformadoras, a personas que han cambiado su entorno, se han superado a ellos mismos y con quienes tenemos algo en común, y es el amor por Sabaneta. Yo soy Laura Muñoz, directora de comunicaciones, y estaré liderando y acompañando este espacio para ser el puente entre las historias y ustedes que las van a escuchar. Hoy nos acompañan dos invitadas que son las primeras invitadas y son maravillosas. Desde que conocí y escuché su historia, básicamente, primero, lograron en mí un montón de sensaciones positivas, porque me encanta conocer de historias que transforman, me encanta conocer de mujeres poderosas y me encanta conocer de personas que rompen todo tipo de paradigma y de barrera. Y de eso vamos a escuchar hoy, de personas que definitivamente tienen un poder increíble y que han logrado cosas maravillosas en su vida. Hoy estamos con Eli y con Daisy, ellas dos son hermanas, comparten una historia de vida peculiar, comparten una historia de vida maravillosa porque ambas han nacido, siento yo, que con el propósito de romper barreras, de romper paradigmas y de demostrar que todo es posible cuando uno cree en uno mismo. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Gracias, Laura, muy bien, gracias. Me encanta que estén acá. Como les contaba ahorita, son las primeras invitadas de este espacio. ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? Un poquito nerviosas, pero esperemos todo salga muy bien. Así será. Sí, nerviosas, pero con toda la actitud de que esto nos salga bien. Y gracias de antemano por la invitación, Lau. Gracias a ustedes, chicas, por recibir esta invitación desde el amor, porque reitero que este es un espacio pensado desde el amor. Yo siempre he pensado, y de hecho me lo tatué, el amor es la guía en todo lo que uno haga, y desde ahí nace este proyecto. Hoy estamos acá para conocer de una historia mágica, que sé que está también atravesada y permeada por altibajos, que es su historia. Iniciemos por su historia, básicamente cuéntenos de su diagnóstico, porque para conocimiento de quienes nos están viendo, Eli y Daisy comparten no solo familia, sino que también comparten un diagnóstico. ¿Cuál es ese diagnóstico, chicas? ¿Cómo se llama? Y edúquennos sobre él. Bueno, pues el diagnóstico que nosotras tenemos se llama atrofia muscular espinal. Okay. Es una enfermedad que en un principio, cuando nos la descubrieron, no se sabía pues qué era. Mis papás eran pues digamos ignorantes en el tema. Bueno, principalmente ellos cuando nosotras nacimos empezaron pues como a notar que se nos notaba pues como cierta debilidad para caminar, para hacer ciertas cosas que de pronto los niños normales hacían. Entonces nos estuvieron pues llevando a muchos médicos, unos les decían que era de pronto falta de puente en los pies o de pronto falta de vitaminas, cosas por el estilo. Ya después llegaron pues a la conclusión cuando buscamos pues médicos de acá de Medellín, porque pues cabe resaltar que toda la vida vivimos en pueblos
y en los pueblos digamos que todo es un poquito, de pronto no están tan avanzados en tecnología y en muchas cosas. Entonces ya cuando buscamos médicos más especializados aquí en Medellín, pues nos pudieron dar como, digamos, un diagnóstico que no era tan correcto, porque igual el diagnóstico real se hizo mucho después, pero más o menos pues así fue como descubrimos que teníamos pues esa enfermedad. Esa enfermedad de la que mencionas, Eli, ¿a qué edad llegó a sus vidas? Y cuando la descubrieron o la diagnosticaron, ¿cómo la recibieron tanto ustedes como su familia? Pues a ver, cuando nosotras, bueno, cuando fuimos creciendo, digamos que era muy normal todo, porque pues digamos que éramos muy normales, excepto pues como por la debilidad. Entonces, digamos que lo tomamos de una forma como muy tranquila, porque fue algo que fue llegando muy gradual y muy lento. Entonces era como algo que nosotras no nos esperábamos. O sea, nosotras pensábamos que no iba de pronto a llegar a de pronto la etapa en la que estamos hoy en día, ¿cierto? Entonces siempre lo tomábamos con calma, pues no era como algo Alarmante. alarmante para nosotras. Okay. De pronto mi papá y mi mamá sí lo tuvieron de pronto, o sea, se preocuparon un poquito más, por lo que a ellos un día le dijeron, a mi mamá un día le hicieron un comentario pronto muy feo. Okay. Le dijeron como, usted se ganó la lotería que nunca se debía haber ganado. ¿Pero se lo dijo un médico? Sí, ¿Se un lo médico. dijo? Un Ok. médico. Y les decían tipo, traten de darles la mejor calidad de vida. Entonces de pronto quizás en ellos sí causaba mucha preocupación. Eso que nos estás contando, Eli, responde, asumo yo, a un momento más avanzado de la enfermedad, cuando ya los médicos veían señales de alarmas preocupantes, cuando ya de pronto veían que había, no sé, desde la ignorancia lo pregunto, órganos comprometidos o partes de su cuerpo que de pronto debían tener una atención específica. Pero si nos devolvemos un poquito a su infancia, ¿ustedes o sus familias les cuentan de primeros signos de alarma que tuvieron o que identificaron? Pues como te decía, los primeros síntomas eran como la debilidad. Mi mamá notaba que nos caíamos demasiado, que de pronto no gateábamos como un bebé normal, que de pronto nos dificultaba subir escalas. Entonces esos fueron como los primeros síntomas. Y también tuvimos una escoliosis, Okay. pues una desviación de la columna, que por eso pues también fue como el principal motivo de consulta. Entonces ya pues obviamente los médicos nos dijeron que nos tenían que operar, nos operaron de la columna para corregir la desviación, para de pronto no quedar peores. Okay. Entonces ese fue como el momento. Bueno, y si nos devolvemos aún más a sus inicios, ¿qué me pueden contar de su infancia? ¿Cómo estaba conformada su familia? ¿Cuál era ese núcleo que las acompañaba? Cuéntenos. Bueno, pues mi familia está conformada por una hermana, un hermano y nosotras dos, mi mamá y mi papá. Será pues como nuestro núcleo familiar. Nosotras de pequeñas caminábamos con dificultad, pero caminábamos. Se nos dificultaba pues como mucho agacharnos, sostenernos como de empujones que de pronto nos daban los compañeritos al salir, por ejemplo, de la escuela. Entonces mi papá y mi mamá siempre estaban como pendientes de decirles a las profesoras, cuando los niños salgan de la jornada escolar, por favor, para que me les digas a las niñas que esperen a que todos salgan para que ellas puedan salir, porque si no, pues me las tumban, sí. Sí, porque con cualquier cosita nos íbamos hacia el suelo. Entonces, era como eso. Mis hermanos, supuestamente pues los médicos tenían el mismo riesgo de
de desarrollar la enfermedad de nosotras. Pero mi papá siempre pues como con la actitud positiva. Mi papá Con siempre la fue fe, como sí. muy creyente. Ok. Él decía, no, yo sé que con la ayuda de Dios no va a ser así. Y sí, pues mis hermanos caminaron todo normal. De su familia, ustedes dos son las únicas que actualmente tienen. Sí, Sí. Ok. las únicas. Bueno, como mi hermana te estaba contando ahorita, nosotras vivimos casi todo el tiempo, casi todos nuestros años de vida en los pueblos del suroeste antioqueño. Mi papá fabrica calzado, entonces como que de pronto se aburría en un lugar y entonces nos llevaba para el otro. Y bueno, a medida de eso fuimos conociendo muchísima gente, muchos amigos. Nos gustaba mucho estudiar, siempre nos gustó mucho estudiar. Nos iba muy bien, los compañeritos nos acogían súper bien. Y cada pues que nos íbamos de los pueblos era como Una despedida. un acontecimiento muy triste porque los Claro. amiguitos nos llevaban que esto para que me recuerde, que las carticas lloraban. Era como Han sido muy como- amadas siempre. siempre, gracias a Dios. Qué bonito eso. Ajá, nosotros no conocemos, gracias a Dios, el bullying. Pero, pues sí, como que con personas de pronto más adultas, de pronto hemos sentido como que incomodidad. Por lo que te decía mi hermana, que los médicos a veces, más que todo, los médicos son crueles y no son empáticos, pues no se fijan de lo que dicen. Entonces, como que ellos nos han soltado las palabras más crueles. Los médicos, de pronto las personas del común, más adultas. No hay de pronto como esa mirada que juzga de parte de los niños. ¿Se han No, de encontrado parte de ese los efecto? niños ni de los jóvenes hemos sentido lo que sentimos pues con las personas más adultas. Ok, ahorita nos contaban que cuando estaban en esa etapa escolar, cuando estaban en el colegio, el papá, asumo yo que con el ánimo de protegerlas también, les pedía a ustedes y a las profes que esperaran para que pudieran salir después. Como que en el transcurso de su vida ustedes sienten que tuvieron que de alguna forma transformar o modificar sus rutinas o modificar cosas de su vida en pro o para cuidarse un poquito del diagnóstico, y si es así, cuéntenos. Sí, claro, pues al principio, cuando a mí me operaron, a mí me dio muy duro porque yo tenía 13 años. Entonces me operaron, me tocaron la médula espinal y ahí yo pues quedé súper débil, que fue lo mismo que le pasó a mi hermana. Yo me rehusaba iniciar el colegio y sentarme en una silla de ruedas. Yo me rehusaba totalmente. Yo no sabía si empezar a estudiar o dejarlo todo hasta ahí. Entonces, desde ese momento fue para mí pues como un miedo, como cómo me van a mirar ahora que estoy en silla de ruedas, cómo voy a hacer tantas cosas que hacen los niños, porque yo igual era una niña y yo ahora pues como que no voy a poder hacerlo de la misma manera como que de pronto lo hacía antes, con dificultad, pero lo hacía. Como caminar, correr, de pronto alcanzar algo más fácil, ir a un lugar con más facilidad. Entonces ya yo me mentalicé como que, bueno, ya, es que si no es esto, yo no voy a estudiar, o sea, no voy a llegar a ningún lado si me quedo acá en la casa. Y pues ese siempre ha sido como mi, ¿cómo decimos? Como tu motivación de pronto. Sí, Sí. bueno, como mi motivación de que yo tengo que estudiar a como dé lugar, o sea, como sea. Y de hecho es como que lo que hice después. Yo me decidí a ir al colegio en la silla de ruedas, los niños, como te digo, me tomaron pues mucho cariño, me acogieron muy bien, yo no sentía desprecio, yo no sentía desagrado, que me alejaban, que me excluían, sino todo lo contrario. Y ya,
para mí desde ahí fue súper fácil continuar, pues como con mis demás actividades en el colegio o conociendo pues como más gente, como te digo, nos pasábamos mucho de colegio, entonces como que cada que íbamos a un colegio no era ya tan difícil porque ya lo fui como asumiendo, ya fui como quitándole el miedo a eso. Pero sí, pues como que fue eso, fue como el miedo, pero de igual manera decir como que no, pues si me quedo acá en la casa, no, ¿qué hago? O sea, No voy a lograr lo que sueño. no logro nada así. Okay. Sí, no nos enfocamos de pronto tanto como en la dificultad, sino en lo que teníamos que hacer. Qué mágico, eso es lo que más mágico Exacto. me parece de la historia de ustedes dos. Para retomar un poquito en sus inicios, ahorita nos contaban que gran parte de su vida la vivieron en pueblos, en zonas más rurales. Primero, tengo una curiosidad más que nada, y es si de pronto hubo consejos. Sabemos que de pronto en la ruralidad hay tendencia a aconsejar que lo médico sea tratado de una forma más casera Sí. o con otras alternativas. De pronto fue el caso de ustedes y Sí. Cuéntenos cómo Sí, fue. de hecho una vez a mi mamá le decían, no, denle orines, que eso les ayuda. Y mi mamá nos dio orines. No te lo puedo creer. Tomamos Sí. un tiempo orines de nosotras mismas, Sí. que porque eso nos iba a Y aliviar. así tipo cosas que de pronto no recuerdo en el momento, esa es como la más puntual que recuerdo, pero sí recuerdo Que nos pusiera a caminar sobre piedras calientes. cuando eso es más una tortura que realmente servir para algo. Total, y la mamá en el afán Sí. de solucionar. Exacto, mi mamá pues también como en su ignorancia, ella sí veía como de pronto Una solución. una solución. Claro. No, yo creo Entonces que sí lo hacía. son alternativas de pronto poniéndome en los zapatos de una mamá un poquito desesperadas para Ajá. buscar soluciones para que sus hijas estén mejor. Y en ese mismo sentido del contexto en el que ustedes vivían, de estar de pronto en zonas rurales, ¿cómo fue el sistema médico en ese momento para ustedes? Pues realmente Fue fue súper súper malo. malo. Súper malo porque, pues como te decían los médicos, los especialistas están en la ciudad. En un pueblo normalmente hay médicos generales y ya. Y hospitales de primer nivel. Exactamente. Entonces, digamos que yo también pensaría que quizás la enfermedad de nosotras avanzó un poco más por la misma falta de atención médica. Porque nosotras, digamos que después de la cirugía teníamos que tener una rehabilitación y a nosotras nos operaron de la columna y de algún modo nos echaron al olvido. Nosotras no volvimos a tocar un especialista, nada, porque igual era pues muy difícil el desplazamiento desde un pueblo hasta la ciudad. Era pues muy costoso. Entonces, de pronto por eso mismo no tuvimos el debido proceso que una persona operada de columna debe de tener. Ok, de pronto esta pregunta, como les decía ahorita, es con el ánimo de educarnos sobre su diagnóstico. Y en ese mismo sentido, este diagnóstico con otro tratamiento o con otro seguimiento, de pronto que se pueda conseguir acá en la ciudad y demás, hubiese tenido un resultado distinto. O cuando a ustedes las operaron y las diagnosticaron, sabían cuál iba a ser el resultado. Pues a nosotras básicamente nos han dicho como que no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero de pronto, a medida que va avanzando la ciencia, han salido pues medicamentos, pero esos medicamentos están pues como en fase de prueba, o sea, son medicamentos que no tienen, digamos, con exactitud que digan si es que ese medicamento sirve. Entonces, por lo mismo, el INVIMA no los avala y no es tan fácil como que los otorguen, porque adicional, el medicamento pues que a nosotras de pronto nos serviría es el medicamento más costoso de todos. Y en el caso de que ustedes pudieran acceder a este medicamento, ¿cuáles serían los resultados o qué prometen? Tener más fuerza, porque, o sea, la enfermedad de nosotras en sí es debilidad muscular.
Entonces, lo que haría el medicamento es darnos más fuerza. Yo he visto pues casos de pronto en otras partes donde sí dan el medicamento, como en España, en México, donde hay personas que han logrado de pronto caminar. O sea, es tener fuerza, la fuerza lo es todo. Ok, me voy a devolver un poquito en la historia. Terminaron su etapa del colegio, por fortuna gozaron de una infancia feliz en medio de lo que cabe, acompañada por amigos, familia y demás. Terminan el colegio y ¿qué pasa? ¿Se quedan en los pueblos donde vivían? ¿Se mudan? ¿Cómo fue esa etapa después del colegio? Sí, nosotros terminamos, yo ya había terminado 11, ella no había terminado, ella estaba en 10º, entonces nos vinimos a la ciudad, porque en los pueblos yo también decía, ¿yo qué más hago por acá? Es seguir perdiendo como tiempo, y ya había perdido tiempo en la cirugía, en la rehabilitación, en la recuperación, todo eso. Bueno, rehabilitación casera, digámoslo. Entonces nos vinimos para acá, para Medellín, a vivir con una hermana. Ya entonces mi hermana inició a estudiar el 11, que era el que le faltaba a ella. Y yo mientras tanto estaba mirando como posibilidades para entrar a estudiar algo. Yo decía una técnica, empezar por una técnica, no sé, cualquier cosa, pero hacer algo. Entonces, en esas investigué, había un centro como de aprendizaje, pero del nivel de inglés. Y yo dije, pues me gusta porque me iba súper bien en inglés en el colegio. Entonces, el inglés yo creo que puedo como que transformarlo de alguna manera en casa. O sea, se me hacía como muy, ¿cómo te digo? Como... Algo que nos daba pues muchas oportunidades. Exacto, como algo que me daba facilidad en un futuro. Entonces yo decía, bueno, me voy a meter, me inscribí, fui al lugar, pero el lugar era pues una cosa... No, dudosa procedencia. O sea, sí, yo decía, sí será verdad que esto es legal. Entonces yo empecé como a cuestionarme, había gente muy rara, era en el centro de Medellín. Entonces yo dije, no, yo creo que no, mejor me salgo. Y no hago pues como el esfuerzo tan grande que tengo que hacer para llegar hasta acá, porque no creo que me vaya a servir pues como para nada, porque yo veía pues como el lugar y los profesores y la gente, y yo decía como que no. Entonces, ya después de eso, yo le ayudaba a mis primas como a hacer trabajos. A mi hermana también hay veces que le iba y le investigaba la biblioteca, porque se mantenía pues como muy cargada de trabajo en 11, entonces yo le iba a hacer los trabajos y eso. Ella se graduó, pero con dificultades para el 11, porque iniciando, cuando llegamos acá, a Campo Valdés, donde una tía, mi mamá fue a inscribirla a ella a un colegio, y la rectora le decía como que, pero su hija, ¿qué tiene? Es lo que yo te decía ahorita. O sea, en ese momento fue como un momento de discriminación. Pues mi mamá lo sintió así, porque a ella le decían como, ay, pero ella no le da algo si entra a estudiar. Ay, pero ella sí puede estar tanto tiempo en un aula sin que pase nada o algo así. Y mi mamá le decía como, no, es que ella ya está enseñada a estudiar toda la vida, como para que en 11 ya le vayan a poner pues como un bloqueo. Entonces poniendo mi mamá como le las dijo, barreras que exacto, ni ustedes se han puesto. Entonces mi mamá le dijo, porque no me querían recibir en ese colegio, diciendo que yo necesitaba un colegio especial. Entonces mi mamá le decía, no, es que este es el colegio que a mí me queda cerca, yo no me puedo llevar a otro colegio más lejos. Entonces mi mamá le dijo, no, entonces yo me voy a ir para la Secretaría de Educación a ver qué hacen. Entonces ya cuando mi mamá le dijo eso, ya ella le dijo, bueno, está bien, entonces vamos a recibirla, como a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces fue algo quizás curioso,
porque digamos que al principio no me querían recibir, pero ya después, cuando por ciertas cosas nos tuvimos que mudar de ese lugar, yo decidí pues como renunciar al colegio porque de pronto no tenía como las facilidades para seguir yendo a ese colegio, entonces me salí a estudiar. Y en ese instante, antes le rogaban a mi mamá, no, ¿cómo la va a sacar? No, es que ella es muy buena estudiante, esto, lo otro. Entonces fue muy curioso que en un momento pues como que le pusieran esas barreras y ya después como que antes, no, sí, tráigala, no la dejen sin estudio, es muy buena estudiante. Entonces sí, pues en ese lado de pronto las personas juzgan sin antes conocer bien cómo es la situación. A mí me llama poderosamente la atención de la historia de ustedes dos, que la educación siempre ha atravesado sus vidas. Siempre que escucho un acontecimiento de su vida está acompañado por queríamos estudiar, no nos queríamos ir del colegio, intentamos, porque sienten, niñas, que ustedes siempre han tenido como la educación ahí, como un motor tan grande en su corazón y no lo han abandonado, que han visto en la educación. Pues yo creo que inicialmente mi papá siempre nos decía como no, es que ustedes tienen que estudiar. Y como que, pues, o no sé, así lo siento yo, como que yo desde pequeña como que me inculcaron mucho que era muy importante para mí estudiar. Y así lo vi todo el tiempo a lo largo de mi vida, que tenía que estudiar, estudiar, estudiar. De hecho, me gusta mucho aprender. O sea, soy súper curiosa, si no sé algo lo investigo. Me encanta aprender realmente. Entonces, en ese mismo afán de ser alguien en la vida, porque a veces pues a uno de pronto la misma sociedad digamos, lo categoriza por lo que uno es a nivel educativo y no como persona. Entonces, en eso también pues como que me enfocaba mucho, en que yo tenía que ser alguien, en que de pronto mi papá y mi mamá también no eran personas estudiadas. Entonces yo decía como, bueno, si no soy yo quien de pronto me defienda, entonces ¿quién? Y en ese proceso te encontraste con esa de pronto barrera que te pusieron en el colegio, sin embargo seguiste estudiando, terminaste 11 ahí o te fuiste hacia otro. No, 11 lo terminé pues como de pronto validando, porque pues mi meta era que ese año, o sea, ese año me desescolaricé, pero mi meta era que ese mismo año me tenía que graduar como fuera. Entonces me metí pues como a una institución que quedaba en el centro de Medellín y lo validé. Hice 11 en medio año. Realmente pues es como si lo hubiera terminado todo completo porque estuve como medio año en el colegio pues normal y medio año validando. En el otro. Sí, entonces es como si lo hubiera hecho pues completo. Y o sea, mi meta era graduarme y lo logré. Me encanta escuchar eso. Te graduaste, ya en ese momento tú te habías graduado, habías intentado el tema del inglés del cual desististe. Fue fallido, sí. sí, totalmente fallido. Y después de eso, ¿qué ocurre? Después de eso yo decía, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer las dos? Porque ya estamos graduadas de bachillerato. Y yo veía a mis amigos que estaban entrando a la universidad, que estaban hablando pues como de seguir en sus estudios y yo, ay Dios mío, yo no me quiero quedar acá en la casa haciendo nada. Entonces empecé a investigar y di con una persona que me habló, una persona discapacitada. Okay. Ella me habló de una universidad a distancia, la Universidad Católica del Norte. Entonces me dijo, no, mira, inscríbete, que te becan como que una parte y después la otra parte entras como a un comité, como tipo eso, y ya él, como el sacerdote, algo así, yo le entendía, el rector, no sé, evalúa tu caso y te puede becar la otra parte. Entonces yo decía, bueno, entonces por acá yo creo que va a ser. Entonces yo, bueno, en ese momento me dijeron como que sí me daban cierta parte de la beca, pero que la otra sí la tenía que pagar, mientras que como que evaluaban mi caso. Okay. Entonces yo empecé a buscar
la persona que me pudiera ayudar con el dinero para poderme inscribir. Creo que en ese tiempo una prima me ayudó, me prestó la plata como para írsela pagando así como a cuotas, y con eso pagué pues como la primera parte, esperando pues que me becaran la otra parte. Mientras fui estudiando, seguía pues como averiguando por lo de la otra parte de la beca, y di como con me comuniqué con alguien, no recuerdo con quién, pero me dijo como que no era posible, que ya hasta ahí pues se podía becar a un estudiante allá en la universidad, y que ya yo tenía pues como el máximo. Entonces yo dije no, pues entonces no voy a poder seguir porque es costoso. Yo me inscribí a psicología, entonces sí, no era una técnica, no era una tecnología, era una carrera como tal, entonces sí era más costosa. Y era completamente virtual. Sí, era completamente virtual. Entonces yo dije, no, pues no me queda más de otra que salirme porque plata no hay. Entonces sí, me salí. Mi mamá estaba súper feliz porque yo estaba estudiando, yo también. Y con el dolor en mi alma tuve que desistir. Entonces ya después seguíamos en la casa, pero yo seguía como que yo tengo que hacer algo, yo tengo que estudiar. Es que en mi mente sí siempre ha estado el estudio. Entonces averigüé, ya no quería estudiar virtual, sino ya presencial. Me llamaba más la atención, pese a todas las adversidades que me esperaban en la calle. Entonces empecé a investigar de un instituto, una institución que tuviera acceso para mí, que tuviera buenas instalaciones y que no me quedara pues como tan tras mano, tan lejos y así. Entonces di con el CESDE, estaba lejos de mí, pero pues como que no encontré algo más adecuado para mí. Y ahí llegaste a estudiar, perdón, ahí llegaste a estudiar, ¿qué? Sí, entonces me inscribí ahí, inicié la técnica de administrativo en salud. De hecho, también la rectora o el rector de esa institución en ese tiempo le decía a mi mamá como que, pero es que ella tiene que elegir algo que esté acorde a sus capacidades. Y mi mamá le decía como que todo está acorde pues, a sus capacidades. Y yo, entonces ella llegó y me dijo, y yo, mami, pues es que como no voy a ser capaz, eso es como de oficina, pues eso es como de atención al usuario y eso. Entonces sí, bueno, me inscribieron y empecé súper feliz. Para ese tiempo tampoco tenía la plata para la matrícula y busqué a alguien que me ayudara con esa técnica. Él me ayudó con la matrícula, me dio el uniforme, me ayudaba con los libros, con toda esa parte. Entonces, por ese lado, pues pude seguir haciéndola. La terminé, gracias a Dios. Hice las prácticas y todo súper bien. Me fue súper bien. Y ya después de eso, pues mi hermana seguía en la casa, porque ella sí es como más miedosa. Bueno, entonces, entre mis desplazamientos para ir a la universidad y para ir a las prácticas, me sucedieron pues una serie de cosas no tan buenas, como motos, por ejemplo, que intentaban pasarse de pronto un semáforo cuando yo lo iba cruzando. Entonces me vi en peligro varias veces por motos o por carros en el centro de Medellín. También me vi en peligro con el Metroplus. Una vez que fui a la clínica, me estaba dirigiendo para allá a hacer mi jornada, pues. Entonces
estaba ingresando al Metroplus y me quedé entre la plataforma y el bus porque el conductor no se dio cuenta que yo no había ingresado todavía y cerró las puertas. Yo quedé en la mitad y yo dije, no, ya, acá me morí, aplastada, arrollada, o sea, yo no me imaginé si no fue eso. Y la gente empezó a gritar muy fuerte y el conductor paró. Entonces a mí me dio una crisis de pánico horrible, empecé a llorar, me sacaron de ahí, me pusieron pues como el personal del metro para que me llevara a un centro médico, el psicólogo también del metro. Y pues mi hermana, viendo todo eso, que yo llegaba y contaba todo eso, ella más miedo le da pues como enfrentarse a eso de todos los días, porque ella tampoco quería estudiar virtual. Entonces yo logré sacar las prácticas adelante y desde eso yo también tuve como cierto miedo, me dio mucho miedo. Y me quedé en casa un tiempo, no busqué trabajo, no hice nada. Entre esas, una vez yo sí dije como que qué bueno ganar mi propio dinero, porque obviamente pues hace falta. A mí me gustan muchas cosas. Nosotras somos muy vanidosas. Nos gusta vernos bien siempre, limpias, bien presentadas. Entonces yo decía, no, o sea, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer algo porque pues no va a alcanzar como para sostener la familia, que mi hermana era pues como en ese tiempo la que nos sostenía. Entonces empecé como a mirar alternativas. Pero como que todo era muy, muy complicado porque sí era como más presencial. Entonces yo me llené como de frustración y yo no lo podía creer, pues que fuera tan difícil. Ya ahí entramos en pandemia y después de eso, después de la pandemia, poco después, ya estábamos acá en Sabaneta. Pero yo creo que iniciando pues como pandemia, ya se sabía pues como que las empresas estaban dando más oportunidades remotas. Entonces yo decía, bueno, de pronto por ahí es. Y mi hermana decía como que, no, pero es que usted estudió para nada, porque es que no hay facilidades, más de lo que pues usted estudió, que es como en las clínicas como tal, en los centros médicos. Y yo le decía, no, Elisa, para algo algún día me tiene que servir lo poco que yo hice. Entonces nos vinimos para acá, para Sabaneta, porque vivíamos en Belén. Nos vinimos para Sabaneta y alguien nos habló del CAIPD. Nosotras, cuando vivíamos en Medellín, buscamos ayudas de la alcaldía de Medellín para nuestro tema pues, de discapacidad, de movilidad, y se nos fue como muy, muy imposible encontrar ayuda de ellos. Entonces, pues nos vinimos para acá porque el barrio donde estábamos viviendo se estaba volviendo muy complicado. Prácticamente salimos desplazadas de ese lugar. Ok, ahí quisiera hacer como un doble clic especial en su llegada a Sabaneta. ¿Cómo llegaron a Sabaneta? ¿Por qué Sabaneta? ¿Y por qué han permanecido acá? Bueno, como mi hermana decía pues antes, en el lugar que estábamos en ese momento tuvimos como un episodio de mucha violencia, donde al frente de mi casa se armó una balacera. Mi mamá estaba en ese momento en la puerta de la casa con mi otra hermana y se armó una balacera y nosotras entramos en pánico. Y fuera de eso, a mi mamá acá que salía a la tienda le decían,
ay no vecina, éntrese ya para la casa porque están diciendo que en tal momento, es decir, en 30 minutos se va a armar una balacera, entonces váyase ya para la casa. Entonces, claro, a mi mamá le tocaba irse corriendo para la casa, muerta del miedo. Nosotras cada ratico escuchábamos balas, balas, balas. Entonces eso nos produjo demasiado miedo y vivíamos súper intranquilas. Entonces nosotras tenemos otra hermana que ella hace mucho tiempo vive aquí en Sabaneta y ella siempre nos decía, no, vénganse para Sabaneta, Sabaneta es súper bueno, Sabaneta tiene muchas oportunidades para ustedes, o sea, ella nos hablaba maravillas de Sabaneta. Entonces mi hermana en ese momento trabajaba para una inmobiliaria aquí en Sabaneta. Ella nos dijo, vénganse para acá que yo les doy pues como la oportunidad de que lleguen a un apartamento sin necesidad pues de tantos papeles o que no sea tan costoso y eso. Entonces gracias a ella llegamos pues como a Sabaneta y o sea lo que de algún modo nos hizo elegir eso fue pues Sabaneta, fue eso, que mi hermana nos decía que aquí era súper tranquilo, que era súper seguro, las oportunidades, todo, y realmente sí. O sea, llegamos a Sabaneta y desde eso amamos Sabaneta. Me encanta porque en su historia nos han contado que han estado en muchos lugares. Yo creo que conocen por lo menos Muchísimos. Antioquia de Sí, inicio a fin. sí, conocemos demasiados pueblos y realmente, o sea, de todos los pueblos en los que hemos vivido, no cambiamos a Sabaneta por ningún otro. Qué bonito. O sea, y realmente ya queremos pues estar por siempre en Sabaneta. Eso es como, aquí encontramos la tranquilidad que no encontramos en otras partes, porque también pues en esos ires y venires fuimos también desplazadas de otro pueblo por la violencia, una toma guerrillera en el Carmen de Atrato. Entonces hemos vivido muchos acontecimientos de violencia que son los que nos hace pues como enamorarnos más de Sabaneta. En su llegada a Sabaneta, cuando empezaron a descubrir la ciudad, cuando empezaron a conocer más de ella, nos contaban ahorita que conocieron del CAIPD. Para quienes no sepan, el CAIPD es el centro de discapacidad que tenemos en la ciudad. Se destaca realmente por los procesos que tiene con los usuarios. Pero cuéntenos cómo fue su llegada al CAIPD. ¿Las recibieron? ¿Qué oferta de pronto sintieron que tenían para ustedes? Cuéntenos. Bueno, pues inicialmente en el CAIPD pues nos ofrecían un servicio muy integral, donde nos ofrecían pues terapias, servicio de psicología. A nosotras no nos queda pues muy fácil ir hasta el centro de discapacidad por el mismo desplazamiento y en ese momento pues vivíamos en una parte donde habían pues como lomas y eso aquí en Sabaneta, entonces nos queda muy difícil desplazarnos hasta allá, ¿cierto? Pero también encontramos por medio del CAIPD un apoyo económico. Con este apoyo, pues nosotras lo usábamos muchas veces en transporte, entonces eso nos da de pronto facilidad de ir a citas médicas o de pronto de venir al parque a distraernos un poco, pagar de pronto una persona que nos pudiera ayudar, porque en ese momento no teníamos una enfermera. Entonces ese fue, o sea, para nosotras el apoyo económico que también nos brinda el CAIPD es algo fundamental para nosotras. Ahorita Daisy nos contaba que a través del CAIPD fue que de pronto las empresas empezaron a poner sus ojos en ustedes. Cuéntenos cómo fue ese proceso de inclusión laboral que acá tenemos en la ciudad, cómo lo vivieron ustedes y si actualmente donde están trabajando, que como decía ahorita en la introducción, para mí uno de los factores más destacados de su historia es que realmente ustedes no conocen de barreras hacia ustedes mismas. De pronto la gente afuera se las ha intentado poner, pero ustedes todo el tiempo las han roto. Correcto. Y hoy están trabajando en una empresa que todo el tiempo las está retando en términos de sus quehaceres, que todo el tiempo las está haciendo crecer profesionalmente. ¿Cómo fue esa conexión del CAIPD con la empresa en la que están?
Bueno, adicionalmente, pues el CAIPD también nos ofrecía la oportunidad de quizás abrirnos las puertas Al mundo laboralmente, ya que ellos pues también o sea, ellos también como que se especializan mucho de pronto en expandir la inclusión de personas discapacitadas. Entonces, bueno, por medio del CAIPD nos pidieron hojas de vida que ellos pues como que repartían por diferentes empresas, hasta que llegó pues como la empresa que nos abrió las puertas para, pues nos dieron la oportunidad de nosotras de pronto demostrar que más que una discapacidad también tenemos muchas capacidades, y que ellos de verdad pues nos dieron esa oportunidad, y ahí fue que empezamos pues en el mundo laboral ya con una empresa pues donde nos brindaban pues todas las posibilidades como una persona normal. Qué maravilla. Cuéntenos hoy a qué se están dedicando en esa empresa, en qué área están las dos. Bueno, yo he pasado por diferentes etapas, digámoslo así, por diferentes áreas. Sí, he pasado por diferentes áreas en la empresa. De hecho, para mí la empresa ha sido una escuela. O sea, una escuela donde yo he aprendido demasiado, porque he estado de pronto dando asesorías de facturación electrónica. Entonces eso de pronto es un tema complicadito que uno tiene que entender muy bien porque es algo con la DIAN y eso. Ya en estos momentos estoy en el área de reclutamiento, donde yo recluto personas para darles una oportunidad también de trabajo. Qué mágico. Sí. Entonces en esos momentos estoy en eso. Y Daisy. Bueno, yo también pasé primero por el área comercial. Ahí me estaba dedicando más que todo a llamar a clientes, como captación de clientes para la compañía. Entonces les hablaba pues como de los modelos de negocio que tenía Sofjic. Les pedía un espacio con mi jefe, presencial o virtual. A eso me dedicaba. Y eran pues como, yo me comunicaba con personas, con directores de tecnología, con gerentes de tecnología, como con cargos que pudieran tener como ese alcance de decidir sobre ese espacio. Después estuve como 8 meses en el área de DT, de reclutamiento, con mi hermana. Iniciamos ahí y pues nos gustó demasiado porque ahí se aprende muchísimas cosas y eso me encanta. A mí no me gusta nada mecánico, a mí me gusta aprender y aprender y aprender y aprender y aprender. Entonces me motivaba mucho esa área y me empapé pues como de la información y pues ahí estuve hasta que la jefe pues me dijo que cambiaba al área de licitaciones. Estuve con el área de licitaciones y luego, después de eso, estuve un corto tiempo con ella y después de eso pues ya estoy como con el área de marketing. Ay, con la directora como de marketing de la compañía. Ya estoy con ella y estamos como también como en una serie de captación de clientes para la compañía, ofreciéndole pues como todo el servicio de tecnología y eso es como lo que hemos venido haciendo, el recorrido que hemos tenido sobre como por la empresa. Actualmente ustedes en su familia cumplen un rol fundamental para la economía de su hogar. Sí. Sí, de hecho, pues somos el principal sustento de mi casa, porque pues nosotras en el momento vivimos solo con mi mamá y nosotras somos las que pagamos todo, porque somos ella y yo las únicas personas que trabajamos
Mi mamá pues obviamente ella está muy adulta, también tiene que estar pues como al cuidado de nosotras, que si los alimentos y esas cosas. Entonces pues por obvias razones ella no puede trabajar. Entonces las únicas personas pues proveedoras de mi casa somos ella y yo. Eso me parece súper importante porque uno de los objetivos también de visibilizar este tipo de historias es que las empresas sepan y reconozcan las capacidades infinitas que hay en personas tanto como ustedes y otro montón de perfiles que de pronto en una primera instancia ellos descartan sin siquiera darse el tiempo de conocer a detalle cuáles son esas Correcto. capacidades que ustedes tienen. Y precisamente desde el KIPD eso se está haciendo. Ese tema de inclusión laboral es fundamental para la ciudad, pero no solo para la ciudad, sino para quien la habita. Entonces, me gustaría que le den ustedes propiamente un mensaje a los empresarios, a las empresas que de pronto no se han dado la oportunidad de emplear a personas con discapacidad en las cámaras como si fueran ellos. ¿Qué les dirían? Pues yo por mi parte, yo les diría que primeramente en vez de mirar las discapacidades que pronto puedan tener las personas, se enfoquen primeramente en las supercapacidades que tienen las personas como yo, porque yo considero que tengo una supercapacidad mental. De pronto mi discapacidad física en comparación con mi capacidad mental es mucho más grande. Entonces, pensaría que en eso es lo principal que se deben enfocar los empresarios y darles oportunidades a personas como yo, porque de verdad lo necesitan. Daisy. Bueno, yo les diría que nosotros los discapacitados no buscamos como, en mi caso, yo no busco un trato preferencial, no busco ventajas, yo simplemente quiero que vean mis capacidades. Y yo creo que muchos discapacitados se identifican conmigo en esa parte. Entonces, yo los invitaría a que les den la oportunidad, que los conozcan, que no los estigmaticen tanto, no se estigmaticen tanto, sin antes pues conocer de las capacidades que se pueden tener. Yo creo que una empresa que incluye laboralmente es una empresa más humana. Entonces, mi invitación es a eso, a que no nos hagan a un lado sin antes A que se den la conocernos. oportunidad de conocer las personas. Chicas, ya casi para ir cerrando, aunque me encantaría quedarme acá conversando con ustedes, ya casi para ir cerrando, quisiera saber qué viene para ustedes. Yo veo en ustedes a dos mujeres que de verdad sueñan en grande y que no solo sueñan, sino que trabajan por eso, que es lo más importante. ¿Qué viene para el futuro de Eli y de Daisy? Bueno, pues por mi parte, yo siempre he querido pues como estudiar inglés, sino que obviamente pues por de pronto temas económicos, de pronto de facilidades, no lo he podido hacer. De pronto en estos momentos hay más facilidades de estudiar virtual o ir más fácil a un centro, pues donde den clases de inglés. Entonces para mí sería pues como importante aprender inglés, ya que en mi condición pienso que me abrirían más puertas, ¿cierto? Bueno, y a cualquier persona le abriría puertas, ¿cierto? Pero sería algo como que tengo muy mentalizado. De hecho, pues como que la empresa también da como las facilidades de estudiar inglés. Entonces ahí estoy como tratando de pronto acceder a esas oportunidades que da la empresa. Entonces, para mí, por el momento, sería eso. Y ya pues todo lo que se venga, que sea aprender, bienvenido. ¿Y tú? Bueno, pues yo me veo estudiando, aprendiendo, yo me veo concluyendo
nuevos retos. Me veo viviendo en Sabaneta, obviamente, hasta que mi Dios me lo permita, porque amamos Sabaneta. Sabaneta nos abrió las puertas al mundo laboral, a tantas cosas que de pronto ahora no tengo pues como el alcance, pues como las palabras para explicárselos, pero sí, entonces me veo viviendo en Sabaneta, me veo aprendiendo, me veo retándome más, me veo en eso, más que todo como en seguir adelante, como no de pronto limitándome a un cargo, a unas funciones, sino que yo quiero más, yo quiero avanzar, yo no quiero estancarme. Entonces eso me motiva mucho. Yo sé que así va a ser para las dos. Ya casi para cerrar, yo creo que también hay un mensaje importante para la gente que nos ve, y es que la discapacidad está más cerca de lo que uno se lo imagina. Muchas veces pensamos que si no nacimos con una discapacidad, ya esa lotería, como se los decían a su mamá, no nos tocó. Y realmente estamos a cualquier situación, a cualquier accidente, sea nuestro o de un familiar, de tener una situación de discapacidad en nuestro entorno. Entonces, igual quisiera que le den un mensaje a la gente, que den un mensaje sobre lo importante que es, como se los decía en algún momento, simplemente ser amables, simplemente ser presto y dispuesto para ayudar al otro, porque, como les decía, no está tan lejos como uno se lo imagina. Así que la empatía hace parte importante del trabajo que nos toca, de la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué mensaje le pueden dejar a la gente? Yo creo que justamente eso, ser muy empáticos con las personas, porque realmente nadie sabe en qué momento le puede suceder pues lo mismo a ellos, o quizás casos más extremos, y realmente solo las personas que vivimos el tener una discapacidad sabemos pues lo frustrante que pueden llegar a ser muchas cosas, porque a veces no solo hay rechazo en las mismas personas, sino en la misma familia. Entonces son procesos súper difíciles de llevar. Entonces yo creería que justamente es eso, ser muy empáticos con las personas discapacitadas, tratar pues como de en vez de cerrarles las puertas, abrírselas, darles facilidades, porque aunque quizás muchas veces las personas discapacitadas nos queramos ver como que también podemos hacer muchas cosas, también necesitamos de la ayuda de muchas personas. Y es como quizás no hacernos la vida más difícil, sino tratar también de darnos un poquito más de facilidades. Daisy, tú. Bueno, ¿yo qué les digo? Yo les diría que pues uno no está así porque quiere, que en algún momento, sí, como lo decías antes, Lau, puede tocarles a ellos mismos o a los familiares, y es muy duro, se siente muy frustrante que tu misma familia, de pronto con una mala cara, de pronto con un gesto, te haga sentir que no te quiere ayudar. Eso es súper frustrante, súper fuerte, súper triste. Entonces, sería como mi invitación a que tengan claro de que en cualquier momento algún accidente, algún acontecimiento puede llevarlos a un suceso similar, y a que empaticen mucho, sí, que es un tema como de empatía, de pronto ayudarle a una persona a pasar la calle
una persona ciega, que de pronto yo he notado también hay veces que se hacen los bobos y yo digo, ay, qué pesar, o sea, si yo pudiera, como a eso, porque sí, en cualquier momento no sabe qué nos depara la vida y podemos terminar así. Chicas, gracias. No me queda más que agradecerles. De verdad, siento que no podíamos tener mejores invitadas para iniciar este proceso y este espacio que ustedes. Gracias por confiar en este espacio, gracias por creer en nosotros y gracias por amar tanto a Sabaneta como lo hacemos todos los que estamos acá. Muchas gracias. Gracias, Lau, a ustedes Gracias por el igual a espacio. ustedes, y creería yo que cualquier persona que llegue a Sabaneta lo va a amar eternamente. Sí, así es. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por el espacio. Y cuando quieran, de nuevo, invitadísima a mi casa Hermosa. a hablar con nosotras, lo que ustedes dispongan. Gracias, igual a su servicio siempre. De verdad que sepan que estamos acá para facilitarles el camino en lo que podamos hacerlo. Tienen una aliada directa en todo lo que yo pueda servir. Acá estoy. Muchísimas Gracias, gracias, Lau. Laura. Gracias. De verdad lo apreciamos mucho.